Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, ¿por qué estamos hablando hoy de hidrógeno verde? Resulta ser una alternativa muy buena para lograr un objetivo de descarbonización que sea en el marco internacional para muchos países. Y ahí entra Uruguay también. Como ustedes saben, Uruguay culminó una primera transición energética que tuvo como resultado, hoy tenemos como resultado una matriz de generación eléctrica casi 100% renovables. Y el desafío hoy que estamos caminando por la segunda transición energética es empezar a descarbonizar aquellos sectores que aún no se habían alcanzado y más difícil de alcance. Resulta que el hidrógeno verde es una buena alternativa en ese sentido. Me gustaría hablar un poco de lo que es el mercado global, ¿no? En 2021, la Agencia Internacional de Energía estimó un consumo de hidrógeno a nivel mundial de 24 millones de toneladas. Esto fue 5% superior a los valores de 2020, e incluso superior a los niveles pre-pandemia. Si ustedes se fijan, casi toda la demanda, tanto la demanda como la producción de hidrógeno hoy en día es de origen fósil, como decir casi el 100%, y el uso es básicamente en refinería e industria. La oportunidad ahora es, bueno, por ejemplo, en el caso de Uruguay nosotros no tenemos un mercado de hidrógeno de ningún tipo. La única producción básicamente está en la refinería de La Teja, simplemente para autoconsumo. El desafío es crear ese mercado y poder sustituir fuentes que hoy son fósiles a partir del hidrógeno. Eso sería un poco la visión. Si ven, a 2030 la IEA hace proyección de dos escenarios. Si ven, el primero considera las políticas que ya están establecidas 100% a nivel mundial, y el segundo, aquellos anuncios que aún no han sido 100% confirmados. En el primer caso, proyecta para 2030 una demanda mundial de 115 millones de toneladas al año, y en el segundo caso, alrededor de 130. Eso es más o menos lo que se espera para el año 2030. Podemos ir a la siguiente. Algunos comentarios. La mayor parte del aumento del 25% que se dio en el año 2021 fue para sectores químicos y de refinación. ¿Qué quiere decir? Que la demanda con respecto a nuevas aplicaciones sigue siendo escasa, digamos. O sea, eso va a venir con el hidrógeno de bajas emisiones, digamos, porque para el gris siguen predominando estos consumos. Y el 0,04% de la demanda que fue para nuevos usos estuvo impulsado por China, y básicamente por vehículos pesados a hidrógeno. Vehículos aceleradamente pesados. China es el mayor consumidor y productor de hidrógeno hoy en día. Si ven allí en el gráfico, representa esas 94 millones de toneladas que vimos en el 2021. China consumió cerca del 30%, seguido por Estados Unidos y Oriente Medio cada uno con 13%, Europa cerca del 9% y los demás, todo el resto del mundo suma 35,6%. Bueno, como decía antes, algunos comentarios. El primero, la demanda se cubre casi 100% hoy en día con hidrógeno de origen fósil. Ahí en ese modelo que se ve un poco chiquito, pueden ver que la mayor parte es a partir de gas natural. Ese hidrógeno lo denominamos hidrógeno gris. O sea, el tema de los colores tiene que ver con la forma en que producimos. Como ven, la mayor parte es gris, que proviene de gas natural, seguido por el carbón, que le denominamos hidrógeno negro, con un 19%. Después, esa parte amarilla arriba es por otros derivados de petróleo. Pero se fija solo un 0,04% es por electrólisis. Y bueno, también hay otra denominación, el hidrógeno rosa, para aquel que se produce a partir de energía nuclear. Bueno, otro tema, no pasa. Tema precios. ¿Qué pasa? Hoy en día estamos en un contexto particular por lo que es la guerra de Ucrania y Rusia, y eso hizo que el precio del gas natural se encareciera muchísimo, como sabemos. Europa está atravesando una crisis energética muy importante, y esto está haciendo especialmente competitivo el hidrógeno verde hoy en día. Si ustedes se fijan, las previsiones de informe de INEA
establecen un precio del hidrógeno gris, este que decíamos, producido a partir de gas natural, entre 4,8 y 7,8 dólares por kilogramo. Y el azul, que es también producido a partir de gas natural, pero en este caso se hace un proceso de captura de CO2, está entre 5,3 y 8,6. El precio del hidrógeno gris que les comentaba es 3 veces superior a lo que fue el valor de 2021, en momentos de no guerra, digamos. Y el hidrógeno verde, en este caso, está apareciendo con un rango entre 1,3 y 4,5 dólares por kilogramo. El extremo inferior de este rango, es decir, más o menos 1,3, es para regiones que tienen buen potencial de renovables, y ahí aparece la oportunidad para Uruguay. Voy a simplemente introducir esto en este bloque y después lo profundizamos en el segundo bloque. Como les decía, Uruguay tiene la matriz de generación eléctrica casi 100% renovable. Si ven, en el periodo entre 2017 y 2020, el porcentaje de participación de energías renovables en la generación eléctrica fue del 97%, lo ven ahí. Y después, otras ventajas que aparecen para Uruguay como productor y futuro exportador de hidrógeno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estabilidad política, institucional y legal. Nosotros tenemos grado inversor, somos reconocidos a nivel mundial como los inversores, han venido, se han acercado un montón de inversores en este último tiempo para entender un poco más de esto y ver cómo pueden participar en este nuevo mercado. En cuanto a los recursos, tenemos muy buenos recursos eólicos y solar, que además son complementarios entre sí, tanto en el día como en términos anuales, lo cual hace tener muy buenos factores de carga para los proyectos de hidrógeno. Tenemos aún también potencial en el offshore que no ha sido utilizado, pero está disponible. En cuanto a la logística, tenemos una buena costa hacia el Océano Atlántico que va a permitir la exportación hacia Europa, por ejemplo, y rutas de acceso a todo el país. Este sistema en los últimos años ha venido mejorando también por lo que fue el gran desarrollo de las renovables primeras, ¿no? Eólico y solar. Y después, en cuanto al recurso de agua en todo el país, y lo que no es nada menor, el CO2 de origen biogénico en abundancia que viene de las papeleras principalmente. ¿Esto por qué es importante? Porque tenemos un gran potencial para el desarrollo de combustibles sintéticos en el país, por ejemplo, fertilizantes verdes, como son la urea, que estarían utilizando este CO2. Bueno, esta es mi parte por ahora. Continuamos profundizando en esta parte más en el segundo bloque. Con mis compañeros. Por el motivo que no voy a levantar. Buenas tardes. Bien, esto es repetir un poquito. El hidrógeno no es una novedad, se lo dijo Noelia. Hoy en el mundo se producen unos 70 millones de toneladas de hidrógeno de fuente gas natural y otros fósiles, y otros 40 millones que vienen de subproductos de otros procesos, ¿no? Todo eso genera el pool de hidrógeno, y esencialmente se usan en refinación, como dijo Noelia, para producir amoníaco, que es la base de los fertilizantes, y por tanto la base de toda la comida del mundo. Fundamental este rol del hidrógeno como producción de amoníaco y fertilizantes. Y otra ruta bastante importante es el metanol, que es un producto básico en la industria química, ¿no? Y tenemos que con esas toneladas de hidrógeno se producen estas toneladas de amoníaco, millones de toneladas por año, y esta de metanol. Esta es la relación de producción. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la novedad? Como dijo Noelia, la novedad es que hasta hoy el 98% del hidrógeno se produce con fósiles, con emisiones, ¿no? Esas emisiones son 2,5% del global de emisiones. Igual que todo el sector marítimo o todo el sector aéreo. Es el mismo raro, ¿verdad? Bien, yo les digo, ahora de mientras me olvide, toda la presentación cuando la tengan tiene unos enlaces acá, y ahí pueden ir al documento de referencia que les va a ser muy útil. El siguiente, por favor. ¿Dónde se usa el hidrógeno? Bien, además de esos usos que ya mencionamos, que son los tradicionales, lo que se ve es que el hidrógeno puede tener un rol muy relevante en reducir emisiones en aquellos sectores que son intensivos en energía, pero son difíciles de carbonizar de otra forma, ¿tá? Y ahí esencialmente tenemos todo lo que es transporte carretero, aviación, marítimo, y la parte industrial, esta parte de transporte, la parte industrial, aluminio, cemento y caliza, químicos y petroquímicos, y hierro y acero,
Eso es un gran sector que consume mucha energía, tiene muchas emisiones, 45%, y ahí, digamos, un sector, el hidrógeno juega un rol muy fuerte para descarbonizar. ¿Qué industrias y qué sectores van a ir primero? Bueno, esto es un gráfico que muestra la competitividad, digamos, del hidrógeno con otra alternativa y el potencial digamos, de reducción que tiene. No es lo mismo que yo cambie un pequeño autoelevador a que cambie una industria pesada. El potencial de reducción es mucho más grande. Entonces, ¿qué es más interesante? Y digamos, desde arriba hacia acá, ir primero a aquellos que tienen más potencial de reducción, que son más competitivos. Entonces ahí claramente se ve que industria pesada, toda la parte, digamos, de combustibles para aviación, para camiones, perdón, para marítimo, camiones y aviación por allá. ¿tá? La parte de autos privados, cuidado, y todo lo que es industria pesada arriba, acero, aluminio. O sea que esto tenemos en cuenta de cuál sector van a ir primero. Siguiente. Estas son las vías del famoso PTX. Yo a partir de hidrógeno y combinándolo con distintos productos, por ejemplo con CO2, tengo metanol, de metanol puedo atacar todas esas aplicaciones que están allí, son muy interesantes y difíciles de avanzar de otra manera, porque necesitan moléculas, electrones. Después con el metanol puedo hacer un upgrading y obtener combustibles sintéticos. Si voy a Fischer-Tropsch, combino también otra forma y también obtengo combustibles. Y finalmente la vía de la amonía. Como decía Noelia, acá cuando hablan de pros y cons en este artículo, dice que el contra es la disponibilidad de CO2, pero que acá en Uruguay es una ventaja. Solo tenemos muchísimo CO2 biogénico, solo las plantas celulosas son como 9 millones de toneladas por año. Pero además, si se instala más o en otro lugar, se pueden poner plantas de oxicombustión que se genera además. Dale la siguiente. Cuando vamos a hablar de proyectos de hidrógeno a nivel mundial, hay como 3 arquetipos. ¿verdad? El primer arquetipo son aquellos de pequeña escala destinados sobre todo a movilidad. De esos hay cientos en el mundo. ¿verdad? Son de entre 1 y 10 megawatts, son locales, típicamente están conectados a la red, ¿verdad? Y son iniciativas público-privadas, hay muchos de esos en el mundo, centenares. Es un tipo, digamos, de proyecto. El segundo arquetipo es la producción en sitio, local, pero para uso industrial. O sea, es otra escala, otra cantidad. Entonces, el orden son de hasta unos cientos de megawatts, más o menos. Es local o regional, y siempre hay un proyecto ancla. O lo hago para esta fábrica de acero, o lo hago para esta planta de fertilizantes, o lo hago así. Ahí también puede ser de la red, pero con un contrato que asegure que es energía renovable, ¿verdad? Y están creciendo, ya vamos a ver unos ejemplos. Y el tercer arquetipo son los que llaman los gigaproyectos. Ya estamos hablando de gigawatts, ¿ah? Y generalmente es para producir con el menor costo posible amoníaco o algún otro producto para exportación. ¿ah? Estos más bien son desarrolladores privados, incluso soberanos, países o combinaciones. ¿ah? Y los primeros ya se los vamos a mostrar en algunos ejemplos. Pasar al siguiente, por favor. No puse ningún ejemplo del tipo 1 porque hay cientos. Acá tienen un dashboard, digamos, geográfico de Petroleum Economist, que los pueden ver todos allí. Hay un Hydrogen Map de Pillsbury, y la IEA también tiene una base de datos de proyectos. Ahí la pueden consultar ahí. Ahí lo van a ver todo. Yo acá seleccioné por lo que está en operación, 394 en total. ¿Verdad? Pasamos a la siguiente. Pero si vamos al arquetipo 2, ya pasamos de cientos a decenas. Y estoy hablando que son solo entre 10 y 20 megawatts, chiquitos. Hay uno en Canadá, de Liquid. Fíjense las fechas: 2021, 2021, 2022, 2022. Bueno, ahora, esto es una producción de hidrógeno para una refinería de Shell, en Alemania, 10 megawatts. Esto se hizo para unos Juegos Olímpicos en China, para los ómnibus y los taxis, 20 megawatts, lo hizo Shell, China. Y esta es la última muy interesante en Puerto Llano, que es de Fertiberia y Iberdrola, para producir hidrógeno con una planta existente de fertilizantes, para sustituir parte del hidrógeno gris. A la siguiente. Pero si ya vamos a los grandes, digamos, de este tipo industrial, los más grandes, 2. Yo conozco que están funcionando. El primero está en China, 150 megawatts.
Está en un lugar curioso, está casi en la frontera con Mongolia, en una parte desértica, pero que tiene muy buena radiación solar. Por eso está ahí, el resto de China no tiene ese potencial. Está en un lugar que es una región carbonífera. Hay un complejo ahí, digamos, de una empresa china que produce metanol y otros productos a partir de carbón. Y dijeron, bueno, vamos a empezar a descarbonizar esta industria, está todo el parque industrial ahí. Pusieron esto, 150 megawatts a funcionar, hay un video allí que pueden ver. Y la parte se alimenta como un parque solar. Interesantemente usa el concepto de agrovoltaico, que están a casi 3 metros del suelo y abajo cultivan. Entonces aquello que era un desierto lo transformaron en un lugar, digamos, de cultivo. Son casi 2.000 hectáreas de paneles solares. Para que tengan una idea. Pero esto es China. Bien, la siguiente, por favor. Otro ejemplo, que todavía no empezó a construirse, pero ya tiene la decisión final de inversión, es en el puerto de Rotterdam, liderado por Shell. Son 200 megawatts, también estamos en algo muy grande. Acá lo interesante es que la electricidad viene de un parque eólico offshore, que viene por un cable, se recibe allí. Hay un área que reservó el puerto que se llama Conversion Park, ahí van los electrolizadores y demás. Y después, el proyecto está físicamente acá, el parque eólico está por allá, pero están haciendo al mismo tiempo un gasoducto o un hidroducto, un gasoducto de hidrógeno nuevo, que va a conectar o va a recorrer todo el puerto hasta una refinería de Shell Pernis, que está acá, o sea, es hidrógeno para la refinería verde. Pero yo lo que hace una visión es que todas las empresas que están acá en este puerto o van a aportar o tomar de ese hidroducto. Es una integración de todas las empresas de la zona. Pasar a la siguiente, por favor. El arquetipo 3, bueno, hay varios, puse uno solo. Ninguno tiene decisión final de inversión todavía. Ninguno. Este en particular lo desarrolló un privado, después lo compró BP. BP ahora tiene 40%, digamos, de la propiedad de esto, pero todavía no tiene decisión final de inversión. Pero fíjense dónde está, allá en Australia, en la punta. La superficie son 6.500 kilómetros cuadrados, 650.000 hectáreas. 26 gigawatts de solar, 1,6 millones de toneladas de hidrógeno verde, 9 millones de toneladas de amoníaco. Está todo muy bien, ¿no? El problema es que son 6.500 kilómetros cuadrados. En Uruguay, en Australia no es nada. No, es el 0,08%, pero en Uruguay sería como el 3,7%. O sea, cada cuadradito, estos son 6.500 kilómetros cuadrados. Entonces no es un arquetipo que vaya a pasar en Uruguay, claramente. La siguiente. Y ahí lo que muestra en este documento, que es de ahora nomás, de hace un mes, es como hay como un embudo, ¿no? De 500 proyectos, con 240 millones, que están anunciados. La tercera parte de eso están en estudio de factibilidad. Y solo el 10% llegó a la decisión final de inversión. Rápidamente es un embudo. ¿Eso por qué? Porque los costos de capital son tan grandes, los riesgos de un mercado no establecido, y los proyectos pequeños salen como, digamos, chorizo, pero los más grandes hay que ver, ¿no? Es un poco difícil. Y solo salen si hay un fuerte apoyo de la siguiente. No es un problema de potencial. Potencial sobra, esto pueden consultar el documento, no hay problema de potencial ni de precio. La siguiente. El problema es la demanda y la financiación. ¿Viste? Hay esa desaceleración de los fees, ¿por qué? Porque vos necesitas suministros de largo plazo, que no lo puedes anclar económicamente o bancar en un proyecto. Y eso depende exclusivamente de decisiones regulatorias de los gobiernos o de marcos de incentivos. Si hay cuotas, si hay mandatos, todo. Europa está liderando mucho esto. Europa tiene ahora para 2030 casi 6% de obligación de mezcla de combustibles provenientes, digamos, de fuentes de hidrógeno y derivados, y 50% del amoníaco. Eso es la meta. Y eso ya genera un mercado, ¿verdad? Y hay mecanismos de contratos por diferencia, que pagan la diferencia en nacional global. O sea, esto está saliendo, pero los proyectos no salen hasta que esto no está firme. Y el otro es la financiación. Los gobiernos dan mucho dinero para esto, pero esos esquemas recién empezaron a funcionar. Hay PSEI en Europa, los valles de hidrógeno en Estados Unidos, Sevilla y todo lo demás. Eso es la parte financiera. Siguiente. ¿Cuál es el enorme desafío? Fíjense lo que hay que escalar las renovables. Tenemos que pasar de 3.000 gigawatts a 27.000 gigawatts para lograr eso. Es un disparate de introducción de renovables y un disparate el salto en electrolizadores. De
No llegamos a 1 gigawatt hoy, están hablando de llegar a 4.900 gigawatts de electrólisis. Para cumplir con esas metas globales, es un desafío gigantesco. Siguiente. Un datito corto. Si todo el hidrógeno que se produce, gris, son 70 millones de toneladas por año, que se va a hacer por electrólisis, necesitamos 3.500 terawatt hora por año. Cuenta muy fácil de hacer. Eso es toda la energía eléctrica que consume Europa. O el 14% de la energía eléctrica que consume a nivel mundial. Eso para ponerlo en números, para que veamos el desafío. Siguiente. Y el otro desafío es este, que todas estas nuevas tecnologías son muy intensivas en minerales. Los autos eléctricos consumen mucho más minerales que los autos de combustión, y toda la generación renovable también consume más minerales que la generación común. La siguiente. Ahí tiene un ejemplo, digamos, para plantas de distinta tipología y con un orden de 500 megawatts, cuántos miles de toneladas se necesita de cada elemento. Pasamos al siguiente. Esto es un documento bastante nuevo de una consultora, una inteligencia de mercado de minerales, solo para abastecer el mercado de baterías para vehículos eléctricos a 2035, ellos calculan que necesita 300 minas nuevas. 300. Acá pone litio, cobalto, níquel, ¿no? La cantidad que se necesita, cuánto produce cada mina, cuántas minas nuevas se van a necesitar. Esto es un desafío extremadamente importante para tener en cuenta sobre el futuro del desarrollo de todas renovables. Ahora, la siguiente creo que es. Bien, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos con Juan. A ver. Sí, me puedo parar también. Bueno, muchas gracias por la invitación. En mi caso, vamos a hablar un poco del programa de hidrógeno offshore de Uruguay, que llamamos H2U Offshore, que básicamente es uno de los capítulos de la hoja de ruta que quizás podamos hablar un poquito más luego de este bloque. La siguiente, por favor. Primero, siempre aclaramos que toda la información que estamos mostrando es a modo de borrador, porque esto recién va a ser oficial cuando esté publicado, como que dice, las bases sean públicas, así que tómenlo como un borrador. Siguiente, por favor. Y aquí es donde se ubica el offshore dentro de lo que son los planes de Uruguay, ¿no? Un poco también con el concepto de los arquetipos que mencionaba Jorge, ¿no? Nosotros podemos dividir básicamente lo que son la producción de hidrógeno onshore en Uruguay y lo que es la offshore, ¿no? Y ahí tenemos distintos arquetipos, desde escala pequeña, escala un poquito de pequeña a mediana, digamos, ya con un destino a exportación de tierra, ¿no? Pero acá le vamos a hablar hoy, nos vamos a enfocar, por ejemplo, que en la parte de offshore, que estamos hablando de grandes proyectos de escala de los gigavatios, con destino básicamente netamente a exportación. Entonces vamos a ver que el potencial que tenemos en el offshore básicamente queda demasiado grande, como quien dice, para Uruguay, para el consumo de Uruguay, y sabemos, o tenemos la esperanza de que en realidad los primeros proyectos en realidad van a ser onshore. Entonces estamos hablando de proyectos ya más a larga escala y a largo plazo. La siguiente. Hablar un poquito de ANCAP y por qué estamos en ANCAP en esto, ¿no? ANCAP en realidad ya tiene experiencia con hidrógeno, como decía Noelia, se produce en refinería como es un subproducto de ciertos procesos de la refinería. Es una cantidad, si habláramos de un piloto es una cantidad razonable, pero hablando de proyectos de megaproyectos en realidad es muy poco. También tenemos experiencia en el almacenamiento y de ese hidrógeno que se trabaja en refinería. La siguiente. La idea de ANCAP, del rol de ANCAP para la parte offshore, básicamente es tener un rol de agente del Estado, muy similar al rol que tenemos hoy con la parte de exploración y producción de hidrocarburos, porque realmente hay muchas analogías con lo que es producción de hidrocarburos offshore y todo lo que es el tema de producción de hidrógeno offshore, ¿no? En ANCAP, como ustedes quizás sepan, básicamente tenemos ese rol, hemos adquirido en los últimos 15 años mucho conocimiento y datos de lo que es el medio marino, tenemos experiencia en operaciones offshore, conocimiento geológico que puede ser relevante para esto, y
También muy importante toda la experiencia en lo que son las rondas y los contratos con empresas internacionales, que son básicamente a lo que estamos apuntando para el desarrollo de este tipo de proyectos. La siguiente, por favor. Por ejemplo, ejemplos de datos que se han adquirido en los últimos más de 15 años, sí, muestreos de lecho marino, batimetría, datos metoceánicos, información ambiental, todos los barcos de sísmica, siempre hay observadores de mamíferos marinos. Bueno, todos esos son datos que podemos usar y estamos viendo que son valiosos para la definición de factibilidad de proyectos de eólica marina. ¿Verdad? Siguiente. Bueno, también hay experiencia en fiscalización, tenemos personal calificado, bueno, todo es un montón de cosas que suman a la hora de acelerar y poder, como bien dice, sacar este tipo de proyectos más rápidos sin tener que empezar de cero, ¿no? Bueno, todo lo que ha sido las coordinaciones con organismos nacionales, como los que están ahí, la CEA, puertos, aduanas, SOMA, prefectura, Minara, ¿no? Operadores de submarinos, todo eso se va a precisar si queremos realmente desarrollar proyectos de hidrógeno a gran escala a partir de eólica marina. Y también tenemos lo que llamamos el manual de operaciones, que si bien está enfocado a exploración y producción, muchas de las actividades, muchos de los muestreos, muchas de la adquisición de datos básicamente son las mismas para la definición de factibilidad del proyecto de eólica marina. Siguiente. Esto es un poco las empresas con las que hemos tenido contrato a la hora de explorar hidrocarburos en el mar, ¿no? Y básicamente son empresas mayor de energía, y bueno, simplemente queremos mostrar que son el tipo de empresas al que estamos apuntando para el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Son empresas internacionales con experiencia, quizás no sean exactamente estas, pero muchas de estas sí, porque varias de estas, como han visto el ejemplo que presentó Jorge BP, Shell, muchas de estas ya están con departamentos y proyectos de hidrógeno. Incluso también hay empresas de servicio que también nosotros tenemos mucha experiencia en lo que es contratos multiclientes para adquirir datos y después licenciar esos datos a distintas empresas. También ese modelo lo queremos aplicar para poder facilitar el acceso de nuevos datos a empresas para el desarrollo de estos proyectos. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, llamamos la ronda H2U Offshore, va a ser eso, ¿no? Va a ser un llamado internacional a empresas de energía, ¿no? Porque ahora ya las empresas no son empresas, muchas no son empresas de petróleo, sino que son empresas de energía, y además hay empresas obviamente que ya vienen de renovables de origen. Bueno, ese llamado a empresas internacionales para que hagan actividades de evaluación primero, y también en el mismo contrato está la eventual desarrollo y producción de hidrógeno, los derivados a partir de energías renovables, ¿no? En el offshore de Uruguay. Y esto es importante, porque es el mismo modelo que usamos en exploración. Siempre a su propio costo y riesgo, ¿no? Las empresas son las que asumen los costos, son las que asumen los riesgos, y eso no va de ninguna manera por parte del Estado uruguayo ni por acá. Siguiente, por favor. Esto básicamente, quiero pasar muy rápido, pero hay distintas tecnologías que están involucradas cuando hablamos de producción de hidrógeno a partir de eólica marina, ¿no? Desde distintas tecnologías respecto, por ejemplo, a la eólica, ¿no? Si va a ser fija al fondo, si va a ser flotante, y distintas tecnologías que implican evaluación del sitio, distintas tecnologías de producción de hidrógeno, ¿no? Alcalina y la PEM son las más maduras, como muchos saben. Distintas opciones también del origen del agua. Una cosa interesante del offshore es que podría usarse agua de mar, ¿no? Básicamente, y no tener que tomar agua de acuífero, sino que desalinizar agua de mar, pues eso es algo muy interesante del offshore. Y bueno, también distintas tecnologías respecto al tipo de cárter, ¿no? Nosotros vamos a dejar una flexibilidad suficiente para que el propio operador, la propia empresa, pueda decidir cuál va a ser el carrier que va a terminar exportando. Siguiente, por favor. Esto quizá lo podemos hablar un poquito más en el siguiente bloque, pero estamos, como bien saben, hay mucha como quien dice, incertidumbre todavía respecto al futuro. ¿Cómo va a ser esto al futuro? ¿No? ¿Va a haber un carrier que va a realmente dominar? ¿Cuáles van a ser los tamaños? ¿Cuál va a ser el mercado global? Sabemos que Europa va a necesitar hidrógeno, Asia también.
Bueno, básicamente en vista de esa incertidumbre nosotros lo que estamos dando es, lo estamos atacando eso desde el punto de vista de la flexibilidad, ¿no? Le estamos dando flexibilidad a la empresa para que pueda definir su concepto de desarrollo y estamos dando tiempos largos también para que pueda hacer una evaluación de esos proyectos y a medida que esos tiempos se van dando, a medida que esas evaluaciones se van dando, se espera también que los costos de la tecnología vayan bajando y que el mercado se vaya desarrollando. Pero tenemos que empezar hoy, las empresas van a poder reservar, como que dice, un área y empezar a hacer los estudios, y a partir de que vaya pasando el tiempo, esperamos que eso va pasando. Porque básicamente hoy, sí, los desafíos, el gran desafío que vemos son eso, ¿no? Y los costos de la tecnología y el desarrollo del mercado que todavía no está, todavía no está ahí. Si bien se sabe o se espera que va a suceder, todavía no está. Siguiente, por favor. Esto lo podemos pasar bastante rápido, básicamente mostrar que el offshore de Uruguay tiene un potencial enorme, ¿no? Respecto a los vientos. Tenemos factores de capacidad muy altos, siguiente, y velocidades de viento. Siguiente, por favor. Y un poco basados en los datos que decíamos y la experiencia que decíamos que teníamos en la parte de exploración de hidrocarburos, nosotros hemos hecho un análisis espacial geográfico superponiendo un montón de capas de actividades, como cables submarinos, pesca, temas de zonas ecológicamente relevantes, etcétera. Y hemos definido una primera propuesta de áreas. Entonces, básicamente, la idea es visitar áreas, ¿no? Recibir ofertas para las distintas áreas y que una empresa o un consorcio tenga derecho exclusivo para trabajar sobre cada una de esas áreas durante los periodos que están definidos en los contratos, ¿no? Muy similar a la parte de exploración de hidrocarburos. La diferencia quizás es que en exploración y producción de hidrocarburos hay un riesgo geológico, ¿no? Que uno sabe realmente si hay hidrocarburos ahí, y aquí quizás el riesgo está más en la parte final, la parte del mercado, ¿no? Estas áreas son de 500 kilómetros cuadrados y tienen como mínimo un potencial de 2 gigavatios, que podría ser más, de cada una de ellas. Siguiente, por favor. Y esto para terminar, para tener un pantallazo de cuál es la idea del modelo de contrato, perdón, de los periodos de contrato, ¿no? Hoy estamos ya con un primer borrador de las bases y términos del modelo de contrato. Estamos cambiando con el bien, justamente. Bueno, y la idea es esta, ¿no? Tener un gran periodo de evaluación que está dividido en subperiodos, con compromisos incrementales, pero que en realidad al inicio del subperiodo 1, que dura 2 años, realmente el costo para las empresas es bastante bajo porque son solo estudios de gabinete. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que hay mucho potencial, porque realmente después tenés el potencial de desarrollar un proyecto de mega escala, ¿no? De más de 2 gigavatios, pero con un costo de entrada, digamos, bastante bajo, que se implica solamente hacer ciertos reportes de estudio de gabinete. Pero claro, la empresa va a tener la opción de ir pasando de distintos subperiodos y a medida que vas pasando de subperiodos hay compromisos cada vez más grandes. Por ejemplo, en el subperiodo 2 sí hay un compromiso de adquisición de datos nuevos, ¿no? Velocidades de viento a 200 metros de altura, datos técnicos, geológicos, geofísicos. A medida que la empresa va viendo que el proyecto es interesante, tiene la opción de ir pasando a los distintos subperiodos. Y luego de un periodo de 10 años, que puede extenderse incluso 5 años más, que lo llamamos un periodo de retención, si por temas comerciales todavía el proyecto no cierre, la empresa estaría en condiciones de tomar la decisión de inversión a través de lo que llamamos una declaración de comercialidad, y ahí entraría en un periodo de desarrollo y producción que podría ser de 30 años, y estamos viendo si incluye la opción de extensión de 30 años más. Eso es un poco la idea. La siguiente, creo que ya por ahí terminamos. Este es nuestro contacto. Y bueno, quedamos a las órdenes y ahora para seguir discutiendo en el bloque de los. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación a participar de esta mesa redonda. Yo voy a tratar de dar una visión de Ventus como una empresa privada que está buscando cómo poder participar en esta segunda transformación. Para empezar, los mercados energéticos tienen un problema ahora. Hay una evidencia científica que indica
que hay que eliminar las emisiones de CO2. Entonces, eso significa que hay que dejar de consumir el petróleo o los combustibles fósiles. Esto que se está buscando, hacer una transición, no es para buscar algo más barato, que estaría bien hacerlo, sino por los problemas geográficos que pueden tener, geopolíticos que pueden tener los mercados de hidrocarburos, sino porque hay evidencia científica que dice que ya no se puede seguir consumiendo petróleo por el problema del cambio climático. Como dice el secretario general, los combustibles fósiles hay que dejarlos cuanto antes. Entonces, el hidrógeno verde y los derivados del hidrógeno verde que no tengan carbón fósil es una buena alternativa para encontrar un sustituto a los combustibles fósiles. La siguiente, esto simplemente es un análisis de ver si vamos a usar el hidrógeno en lugar del petróleo, vamos a compararlo con los combustibles tradicionales. Ustedes saben que el 80% de la energía o 85% de la energía que se consume a nivel mundial es derivada de combustibles fósiles. Es una actividad totalmente de extracción minera. Eso es lo que es hoy el mercado energético. Bueno, el hidrógeno tiene 28.600 kilocalorías por kilogramo. Si lo comparamos con el gasoil, anda del orden de las 10.000 kilocalorías por kilogramo, o sea que es 3 veces más energético. Con el gas natural, también 12.600, con el carbón mineral 7.200. Y acá pongo el amoníaco y el metanol porque son dos combustibles que pueden ser derivados del hidrógeno verde y que no son tan buenos como el gasoil, pero se acercan bastante a ese valor. El problema del hidrógeno es cuando miramos la densidad volumétrica. A 350 bar, la densidad volumétrica del hidrógeno son menos de 700 kilocalorías por litro. Si lo comparamos con el gasoil, que estamos en 8.500, ahí hay una diferencia muy grande. A 700 bar, del orden de 1.150 kilocalorías, y cuando está licuado, 2.000 kilocalorías por litro. De vuelta, lo comparamos con el gas natural, también está bastante más abajo. El gas natural licuado está en 5.400, con el carbón mineral también. Con el amoníaco están 3.500 y el metanol 3.700, 3.800. Pues yo digo, amoníaco y metanol son los que más se acercan como derivados del hidrógeno a lo que sería un combustible actual. Bueno, la gran desventaja es esa baja densidad volumétrica que tiene el hidrógeno frente a los otros combustibles. Yo diría que en hidrocarburos es como que la energía la pone el hidrógeno, pero el envase, el tamaño lo pone el carbón al comprimir las moléculas y darle esa densidad básica. Entonces, la solución de futuro para descarbonizar la matriz y no usar más combustibles fósiles va a ser utilizar derivados del petróleo, derivados del hidrógeno, que no tengan carbón proveniente de combustibles fósiles. Una comparación final, una batería, pues habla mucho del auto eléctrico, en estos días también salieron aviones eléctricos. Es importante ver la densidad. Una batería actual hoy tiene entre 60 y 150 kilocalorías por kilogramo y dicen que a futuro va a llegar hasta 450. Está mucho más abajo. Esto ya descarta, por ejemplo, un ejemplo, un avión de Iberia que sale de Montevideo a Madrid, en su peso lleva más o menos un 40% de la estructura del avión, un 20% de pasajeros y de carga útil y un 40% de combustible. Si eso lo teníamos que multiplicar con un eléctrico por 10 o 12 veces, vemos que eso es inviable. Entonces, para sustituir los hidrocarburos, vamos a tener que ir al hidrógeno y los derivados. La siguiente. Bueno, no es un combustible que se toma directamente de la naturaleza, hay que fabricarlo, es un vector, es como la electricidad. Ahora, había una pregunta que habían hecho. ¿El hidrógeno se puede usar en un motor térmico convencional? Sí, se puede usar, con esa ventaja que tiene mayor poder calorífico, la desventaja del tema de la baja densidad, que va a hacer que el tanque tenga que ser más grande. No va a producir CO2, por lo tanto es limpio, va a producir agua también, y va a producir, sí, NOx, porque al mezclarse, al quemarse el nitrógeno del aire, se va a producir el óxido de nitrógeno. Entonces van a tener que usar catalizadores como tienen los motores de hoy, y tener un rendimiento comparable a un motor de gasolina, 30-40%.
Pero se puede usar las pilas de combustible, llamadas celdas o celdas de combustible, o fuel cell en inglés, que es una cosa bastante usada de hace mucho tiempo. La siguiente. Simplemente la pila de combustible es un dispositivo electroquímico donde entra hidrógeno, o puede ser un hidrocarburo, cualquier elemento que tenga como componente hidrógeno, entra aire por otro lado, o oxígeno, y sale electricidad, hay una descompresión química, sale electricidad y calor. El rendimiento de esto, desde el punto de vista eléctrico, es 60%. O sea que si usamos un auto que funciona con una pila de combustible con hidrógeno, ya tiene un rendimiento del doble de un motor convencional. Y si consideramos el calor que puede emitirse, llegamos al rendimiento del 90%. Los viajes espaciales que se hicieron hace 50 y pico de años para ir a la Luna usaban pilas de combustible, llevaban hidrógeno y oxígeno líquido con buen volumen, producían electricidad para la nave y además agua para los astronautas. Eso era, o sea, es una tecnología que está muy madura y que va a ir evolucionando. A escala industrial, como no hay mucha fabricación, todavía es cara, pero seguramente eso va a bajar. La siguiente. Bueno, para producir el hidrógeno, lo que hoy hablaba Jorge, se puede producir a través del gas natural, quitando el carbono mediante la reducción con oxígeno y ciertas gases CO2 como subproducto. Si ese hidrógeno lo tiramos si ese carbono lo tiramos a la atmósfera, no ganamos nada, ¿no? Y este es el hidrógeno gris. Si el carbón lo apartamos y lo depositamos, le llamamos hidrógeno azul. Pero está la forma de producir hidrógeno a través del agua, que es mediante la electrólisis, que también es un procedimiento muy conocido, que consiste en un equipo colocar un ánodo, un cátodo, electricidad y sacar ahí oxígeno, descomponer el agua y sacar oxígeno y hidrógeno. Esto también es muy conocido, creo que en el liceo todos hacíamos el experimento de fabricar hidrógeno. Ya en 1900, el pionero de la generación eólica danés usaba hidrógeno para modular las fluctuaciones del viento y se alimentaba, sustituía el gas natural de la iluminación con hidrógeno proveniente de electrólisis de agua y energía eólica. O sea que es un procedimiento también muy conocido que con la fabricación en masa podrá tener costos más bajos. Bueno, simplemente para tener en cuenta, se habla de los colores de hidrógeno. El gris es el derivado del gas natural o de hidrocarburos, el azul es el gris con la captura de carbón, el rosado es el obtenido por electrólisis con energía eléctrica proveniente de energía nuclear, que como no emite CO2, algunos dicen que es ambientalmente amigable, y sobre todo en Francia está buscando esa solución a futuro. Y el hidrógeno verde, que lo obtenemos con la electrólisis, pero con energía proveniente de las energías renovables no convencionales. Uruguay no tiene tamaño para tener energía nuclear, y como no tiene carbón ni hidrocarburos, el hidrógeno que podemos hablar acá es el hidrógeno verde y nada más que eso. Lo cual es una ventaja comparativa para Uruguay. Bueno, yo lo decía hoy, a nivel global el mercado eléctrico es el responsable del 50% de las emisiones, y el otro 50% se reparte en el transporte y la industria. Uruguay ya descarbonizó totalmente el mercado eléctrico. Hoy ya hablaba del 97% del promedio de generación renovable en la matriz eléctrica uruguaya. Pero hay que poner énfasis que eso es en la generación. Si uno considera cuánto de eso se utiliza para el consumo en Uruguay, es más del 100%. En realidad, en promedio es un 110%, pero ocurre que hay un 15% que se vuelca hacia Argentina o Brasil y ahí se complementa con un 3% de térmica. Pero Uruguay ya descarbonizó totalmente su mercado eléctrico. Y usamos la eólica y la solar, que es lo que había acá en forma blanca, un poco la biomasa. Y Uruguay tiene un potencial muy bueno de generación eólica y de solar y tiene costos competitivos. Tema que ninguna de las dos, ni la eólica ni la solar, son gestionables, en el sentido que no es, el
En el sistema eléctrico, ¿qué significa gestionable? Que cuando yo preciso tener esa potencia está disponible. Por ejemplo, si tengo una máquina térmica, tengo almacenada la energía en los tanques de combustible, y esa energía que está almacenada la voy a usar cuando quiera. Tengo una represa, tengo el embalse lleno de agua, voy a usar esa energía cuando lo quiero, la puedo gestionar. Pero la eólica y la solar no son gestionables, aparecen cuando hay viento y sol. Entonces, precisan almacenamiento. ¿Por qué fue exitoso colocar energía eólica y energía solar en Uruguay? Bueno, porque usamos los embalses de las represas como baterías, como grandes baterías. En realidad, si uno hace las cuentas, el agua que se puede guardar en los embalses equivale a 45 días de demanda. Es una batería enorme, ¿no? No es una batería de pocas horas, es una batería de 45 días. Ahora, si queremos seguir descarbonizando en Uruguay, lo que tenemos que hacer es dejar de importar petróleo. Y si queremos dejar de importar petróleo, vamos a sacar la cuenta de cuánto es eso. Bueno, son más o menos 2,5 millones de toneladas por año, que en términos energéticos equivalen a 30.000 gigavatios hora por año, que es más o menos 3 veces el mercado eléctrico actual. Y si eso lo queremos seguir haciendo con renovables y ya no hay más hidroeléctrica, significaría como aumentar por 5 la cantidad de energía renovable que hoy hay en Uruguay. Esto equivale más o menos a poner 8.000 megavatios eólicos frente a los 1.500 que tenemos ahora, o 16.000 de fotovoltaica, o una combinación de ambas. O sea, eso es si uno quiere electrificar el resto de la energía que hoy consumimos del petróleo. A ver la siguiente. Hay una discusión de que hay que usar, si hay que usar el arco eléctrico con baterías o el arco eléctrico con celda de combustible. En el caso de el dueño de Tesla, Elon Musk, dice que no es partidario del hidrógeno, incluso llega a decir que es una tontería usar el hidrógeno. ¿Y cuál es la cuenta que le hace? Bueno, si partimos de la electricidad y vamos al auto eléctrico hasta que llegara a la potencia en la rueda, tenemos un rendimiento del orden del 80%. En cambio, si lo hacemos con hidrógeno, o sea, partimos de la electricidad, fabricamos hidrógeno y después vamos a usar el hidrógeno en un auto, ese rendimiento baja al 40%. Pero eso es cierto si la energía fuera infinita, si la energía eléctrica fuera el lugar donde la podemos recoger. Y en el caso de Uruguay, claro, uno podría poner una central nuclear y considerar que es infinita, pero si con una central nuclear, fíjese que si el 85% de la energía es proveniente de los fósiles, habría que multiplicar todo el sistema eléctrico mundial por 16 veces y además convertirlo en centrales nucleares, lo cual parecería que el planeta tampoco lo resistiría. Pero lo que sí podemos recurrir es a la eólica y la solar, que son muy buenas. En el caso de Uruguay tenemos el privilegio de que son complementarias, porque el viento sopla más de noche y más en invierno que en verano, y el sol está de día y mucho más en verano que en invierno, se complementan muy bien. Entonces es una buena cosa usar una mezcla de las dos. La siguiente. Pero cuando hacemos eso, y acá puse un ejemplo de tomar 2 años, todo 2020 y 2021, se hubiese puesto un megavatio de fotovoltaica y uno de eólica a funcionar, y tomo las variaciones diarias, tengo que las variaciones, si bien son complementarias, son bastante grandes. Hay un máximo de 112, un mínimo de 19, un promedio de 61, un mínimo de 10, perdón, y una división estándar de 19. Y si tomo, a ver, la siguiente, 10 días, veo cómo eso se empieza a estabilizar, y la siguiente, que son 45 días, prácticamente del medio 61 pasa un máximo 71 o 61. Lo que significa que para estabilizar la eólica y la solar, para hacer hidrógeno, por ejemplo, preciso una batería del orden de varios días, 20 días, 30 días. Y la siguiente, y si uno ve las baterías ahí está el volante de inercia a la izquierda, que va de unos pocos kilovatios y algunos segundos. Después las baterías que van por máximo un día, el aire comprimido, las centrales de bombeo reversibles, CBR, que se llaman, que son centrales hidroeléctricas que bombean el agua para atrás, y luego el hidrógeno y
y el gas natural sintético derivado del hidrógeno como los únicos que serían capaces de dar esa cantidad de almacenamiento. O sea, lo que yo podría hacer es producir hidrógeno con eólica y solar y guardarlo y tenerlo ahí como almacén y poder estabilizar esta cuestión. La siguiente. Entonces, el hidrógeno puede desempeñar un papel fundamental al permitirnos almacenar de manera útil el exceso de energía renovable cuando la producción renovable es alta y no hay disponibles alternativas más baratas para el almacenamiento. Acá antes había represas, pero ahora las represas siguen estando, pero no hay más represas para hacer. Entonces no hay más remedio que recurrir al hidrógeno. Entonces, en el caso de Uruguay, esa cuenta que hace Max no es válida. Tenemos que partir del hidrógeno, pasar por la electricidad, ir al auto eléctrico, o partir del hidrógeno e ir al auto de hidrógeno. Y ahí empiezan a ser muy competitivos para el tamaño que estamos hablando. Creo que la solución al final va a ser llegar al vehículo de hidrógeno. Creo que acá terminaba el primer bloque. A ver. No. Bueno, si para terminar la cuenta que hacíamos hoy, si la producción de energía renovable que se precisa en Uruguay eran 30.000 gigavatios hora, con un factor de capacidad de 61, podríamos poner, por ejemplo, 5.600 megavatios eólicos y 5.600 megavatios fotovoltaicos. La fotovoltaica lleva más o menos 2 hectáreas, eso serían 10.000 hectáreas, una estancia grande, nada más que eso. Y la eólica, como ya vimos en Uruguay, se puede instalar sin ningún problema porque permite seguir utilizando la agropecuaria tal como la conocemos. A mí me gusta decir que poner molinos en un campo es como ponerle un segundo piso al campo y uno sigue trabajando abajo. Y es una actividad agropecuaria más. Y la siguiente. Esto es quería preguntar si preguntábamos si éramos competitivos con el hidrógeno. Les quiero decir que hoy, con las eólicas que están instaladas en Uruguay, que ya fueron instaladas hace 10 años, y con costo de operación y mantenimiento, si yo tengo de un molino, de un panel fotovoltaico, el hidrógeno lo puedo producir a $5 el kilogramo, que es bastante caro, pero como es 3 veces el poder calorífico del gasoil, y si lo comparo con un rendimiento de la celda de combustible, ya tengo a una paridad de $1,13 por litro de gasoil, que hoy en Uruguay ya es competitivo. Y en Europa, si para la energía eléctrica le ponen un impuesto a las emisiones de CO2 que equivale a 0,15 centavos de dólar, a 0,15 dólares por kilogramo, ya es competitivo con el diésel. A medida que avance la tecnología, vamos a llegar seguramente en Uruguay en grandes cantidades a esos precios que mencionaba ella, de 1,5 o 2 dólares el kilogramo de hidrógeno, lo va a hacer más competitivo. Y creo que en la siguiente iba a hablar de un proyecto que estamos haciendo en Ventus con una empresa de logística y con una empresa de camiones. Esto es simplemente un piloto, ¿no? Es una planta solar de 7 megavatios conectada a la red para hacer un esteo contra el spot y con un hidrolizador de 2 megavatios. Este hidrógeno no es estrictamente verdad en el sentido que no se produce directamente, sino que está conectado a la red, pero a los efectos del piloto es muy bueno. Podríamos poner un molino y un panel solar también, pero vamos a aprovechar que en Uruguay hay un desbalance y más eólica que fotovoltaica, entonces lo vamos a hacer de esa manera. Ese hidrolizador va a funcionar durante 20 horas y producirá hidrógeno suficiente para alimentar 10 camiones que van a ir a una planta de celulosa. O sea, la planta va a producir hidrógeno y al lado va a tener un dispensador y el camión, que va a estar ubicado muy cerca de una planta, va a salir hasta los montes y va a volver recorridos de más o menos 500 kilómetros como máximo, de ida y vuelta, así que vuelve a cargarse en el lugar. Y bueno, este sistema hoy sale rentable, tenemos un contrato de 10 años con la papelera para llevar, y es rentable porque hay beneficios fiscales. No porque el hidrógeno sea caro, sino porque el camión de hidrógeno hoy es bastante más caro, 7 veces más caro que un camión común. Pero, sin embargo, esperamos que a medida que se desarrollen, algunos dicen que van a ser incluso más baratos que los camiones de gasoil convencionales. Entonces, creo que es una oportunidad excelente para empezar
descarbonizar el transporte en Uruguay. Y bueno, ahora sí creo que terminaba la. Gracias, Oscar. Seguimos con Marcelo. Qué bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Eduardo. La idea, lo que me toca un poco a mí es ver un poco cuál es el rol de la academia en todo este desarrollo del hidrógeno verde. Pasamos por favor una. Nosotros hicimos hace casi 4 años una primera toma de contacto, que incluso nos tocamos con Jorge para charlarlo y empezar a evaluarlo, en la evaluación de hidrógeno verde en un piloto para transporte urbano de pasajeros. En ese momento hicimos la prefactibilidad con una planta muy chiquita que existía en Uruguay, y hace 4 años fracasamos con total éxito. El costo de kilovatio hora era aproximadamente entre 4 y 5 veces el costo del kilovatio hora con un vehículo eléctrico a batería, o sea, un coche, un ómnibus, ¿no? Y bueno, ahora 4 años después pasamos a la siguiente. Si bien el pensar en el uso que habíamos razonado en un principio, que era el transporte urbano de pasajeros, continúa sin ser rentable, a nivel urbano estamos hablando, para transporte frente a las unidades con baterías, el desarrollo de proyectos de mediano y largo alcance en el área de transporte, como justamente lo que te adelantaste un poquito, tomo la palabra que dijiste vos, Oscar, empieza a ser viable a partir, por un lado, de los avances de la tecnología y por otro lado, de las metas de descarbonización que están fijadas a mediano y largo plazo. En ese sentido, respecto a las metas de descarbonización, como podemos ver en los 2 gráficos, el hidrógeno se presenta como un vector clave en los objetivos de descarbonización para 2050. ¿Tá? Nosotros tenemos, ya lo hablaron tanto Noelia como Juan y Jorge, cuál ha sido la producción en el 2020, ¿tá? Y se espera que para el 2050 esa producción se multiplique por 7 veces y media. ¿Tá? Y el principal sector donde se pretende volcar esa producción de hidrógeno es en el transporte. ¿Tá? Por eso es lo que se pretende o lo que se pronostica es que el sector que tenga mayor crecimiento en el uso del hidrógeno va a ser el sector del transporte. ¿Sí? La siguiente, por favor. Siguiendo con lo auspicioso del 2022, al día de hoy hay 30 países que ya cuentan con una estrategia nacional de hidrógeno, ¿tá? Y 228 proyectos de hidrógeno anunciados. Esto es con la fuente del Hydrogen Council Report de febrero de este año. Ya debe haber alguno más. No quiere decir que sean proyectos ni que están en ejecución, ni que están en el final del pipeline. Simplemente son proyectos que están planteados a febrero de este año. La siguiente, por favor. Bueno, esto un poco tomando también lo que dijo Noelia, estamos usando básicamente la misma fuente. Particularmente en Uruguay existen factores claves para el desarrollo, lo hemos comentado todos, la matriz eléctrica renovable en un 97%, la complementariedad, que también hemos hablado, de energía eólica con solar, el día, la noche, el invierno y el verano, la disponibilidad de agua, la logística con la facilidad de salida hacia el Atlántico, como bien contaba Noelia hace un rato, y la seguridad jurídica que tiene el país, y dentro de esa seguridad jurídica también la promoción que existen a este tipo de inversiones. Ya si vemos la ley de promoción de inversiones, creo que fue en la última adenda que se hizo, ya se incluye directamente proyectos específicos de hidrógeno verde. Si uno mira el documento creo que se va a hablar ahora en la segunda ronda, de la hoja de ruta del hidrógeno verde en Uruguay, que fue presentado en junio de este año, y realizado por un grupo multidisciplinario de especialistas, que algunos están acá, presenta justamente eso, el camino que está trazado en el país para el desarrollo del hidrógeno. En ese documento se recogen una serie de pautas claves, y personalmente creo que es hasta un documento que es de consulta casi que obligatoria. Dentro de esas pautas,
también. Está puesta en consulta pública. Sí, exacto. O sea, dentro de esas pautas, la siguiente por favor, también se presentan cuáles son los riesgos a nivel país para el desarrollo de ese sector. ¿Tá? Tecnológicos, de mercado, políticos, sociales y de ejecución y de competitividad local. ¿Tá? Desde la academia, lo que tenemos que tratar es de ayudar a mitigar esos errores. ¿Tá? Nos toca participar necesariamente en la generación de conocimiento en la cadena de valor, de generación y aprovechamiento del hidrógeno, y particularmente su aplicación a la realidad. Hay mucho trabajo también hecho hacia afuera con grandes plantas, como comentaba Jorge hoy, pero nosotros tenemos nuestra propia realidad local, que es la que tenemos que estudiar y que tenemos que evaluar. Exactamente lo mismo que pasó hace más de 10 años con las renovables en la primera transformación. Desde la realización de estudios de complementariedad, que efectivamente hay un montón que ya están hechos y se siguen haciendo, de complementariedad de estos recursos renovables que hablábamos, hasta la integración de estas nuevas tecnologías en las distintas cadenas de valor. Como puede ser en el uso final, en el transporte de media y larga distancia. En ese sentido, a nosotros nos hace recordar cuando hace casi 15 años se instaló la primera planta de UPM, lo que era Bosnia y Forestal Oriental, y hubo que acompañar en algunos momentos en la implementación de esas nuevas, no son nuevas tecnologías, pero sí son novedosas cadenas de abastecimiento. Porque por todo lo que se iba a mover, entonces nos toca el rol ese de acompañar en ese tipo de transformación. Siguiente, por favor. Por lo tanto, haciendo un resumen, el rol de la academia, por un lado, es fomentar los proyectos de investigación e innovación, en este tema en particular, dar a conocer las herramientas desarrolladas para la implementación de proyectos con este componente innovador. Por ejemplo, las convocatorias que tiene al día de hoy ANI, el Fondo Sectorial de Energía, el Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde. Hay un montón de herramientas para el desarrollo de este tipo de proyectos. Apoyar a los distintos sectores, acompañándolos en la articulación, cómo juntar esas distintas patas. Brindar formación específica, como centro académico, y después generar también publicaciones específicas con el fin de volcar y compartir ese conocimiento adquirido con el resto de la sociedad. Creo que hasta acá la primera parte de lo que nos toca. Bien. Bueno, vamos a aplaudir a esta gente. Muchas gracias por detalladas explicaciones de dónde estamos. Dado el tiempo, yo aceptaría una pregunta, menos cuarto cortamos, nos aireamos un poco y volvemos exactamente a las 11 para la ronda de 5 minutos, ¿les parece? Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, que creo que Noelia mostró los precios de lo que sería la tonelada de hidrógeno. No me queda claro por qué el hidrógeno verde cotiza menos que los otros. Eso es bien particular y contexto actual por la guerra de Ucrania, creo que es el precio gas natural, que es el 80% más o menos de hidrógeno. Entonces, eso es como algo un poco puntual. Cuando se normalice, digamos, el precio del gas natural, la gente no sea así, bueno, como decía también acá, cuando sí las tecnologías avancen, quizás sí puedan ser competitivos. Eso es algo de coyuntura, digamos. Claro. Capaz que tenía que haber aclarado. Pero hoy es como la foto, digamos. Sí, y también es cierto que tampoco hay mucha producción de hidrógeno verde hoy, claro. Es una referencia. Claro. Dale, vamos con la segunda pregunta. También para ella, de entrada, bueno, y Jorge creo que hablaron de los números de producción actual en Uruguay de hidrógeno, pero dieron valores de la refinería de La Teja. ¿Cuánto sería, tienen idea también de lo que se produce? Digo, debe ser bastante menor, pero por electrólisis en otras plantas, ya sea FIC, que mira en comparación con lo que le produce La Teja. ¿No?
Yo la verdad tampoco la tengo, pero podemos... Me parece que lo único que está produciendo algo de hidrógeno es cousa para hidrogenizar algunos aceites. Bueno, pero por electrólisis, por electrólisis ya producen aceite, por eso no sé las cantidades, pero no sé si produce hidrógeno por electrólisis, porque lo que ellos producen es separan el cloro y la soda. Ok. Sigue Noelia, escuchamos. Bueno, profundizando en esto de lo que es la oportunidad productiva, ¿no? Los estudios que estuvimos haciendo a lo largo del año pasado, luego determinaron que Uruguay estaría en una posición competitiva para la producción y exportación de hidrógeno, si lo ven, podríamos llegar a producir a 2030, estos son números a 2030, el kilogramo de hidrógeno a un precio entre 1,2 y 1,4 dólares por kilogramo. Lo cual, si ven, es una posición bastante buena del término de mercado de exportación. Bueno, y esto es un poco, quizás resume algunas de las principales características de lo que es la propuesta de hoja de ruta que ya estuvimos mencionando antes y se ha publicado. Pero antes de nada decir un poco cómo visualizamos el modelo. Uruguay, ustedes saben, tiene una escala muy pequeña, como también dijimos antes, que no hay un mercado de hidrógeno desarrollado como tal. Eso es algo que tenemos que construir e ir identificando más. Tenemos algunas identificadas, pero ¿en dónde se podría sustituir el fósil en cada caso, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos con proyectos que se desarrollen con miras a exportación que puedan traccionar aplicaciones en el mercado interno. Por un tema de escala, digamos. A los 100 kilómetros, como hemos estado comentando, proyectos de mediana y gran escala serían demasiado grandes para lo que es el mercado uruguayo. En este sentido, la hoja de ruta que se publicó en una primera fase, lo que prevé es la producción de combustibles sintéticos. Acá incluiría jet fuels, combustibles de aviación, como se estuvo diciendo antes, algún diésel, que también a la pregunta esta de poder introducir el combustible indirecto, el hidrógeno, esta sería una de las vías, y metanol también, que se utiliza mucho como combustible marítimo, fertilizantes, base de amoníaco, principalmente urea, y esto es un mercado que a mí me gusta mucho señalar, porque en realidad la urea es uno de los principales insumos para la producción agrícola hoy en día, es 100% importado, nosotros no tenemos producción local, y hemos sido víctimas de una volatilidad de precios gigantesca en los últimos tiempos, por también el tema de la guerra, entonces es una buena posibilidad. Después también se está visualizando en esta primera fase el hidrógeno como combustible de transporte, principalmente para buses y camiones. Esto está en línea con el proyecto que había mencionado Oscar previamente, y también hay posibilidad de inyección para mezcla con gas natural en las redes actuales de distribución y transporte de gas natural. En etapas posteriores, y esto suscrito a lo que va a ser un desarrollo adicional de infraestructura logística, portuaria, de exportaciones, se podría pensar y también al avance de las tecnologías en este sentido, porque tampoco hay no está tan desarrollada esta tecnología en el mundo, digamos, se podría pensar en la exportación directa de amoníaco de hidrógeno. Y también hay un potencial que se ha detectado por lo que son los yacimientos existentes en Uruguay de hierro, para esto que se denomina el hierro reducido, que si lo ven está allí abajo, pero también en ese caso se precisaría infraestructura portuaria adicional a la que tenemos hoy en día. Bueno, ¿qué implicancias tendría? Bueno, esta hoja de ruta, para empezar, es, cuando la mostramos en Uruguay, es súper ambiciosa para lo que es este mercado, pero en otros países me dicen, pero qué poco ambicioso con todo el potencial. Entonces es como que nosotros estamos todo el tiempo calibrando y viendo hasta dónde, y mejorándola, obviamente, que por eso son bienvenidos todos los aportes a este documento que hemos publicado en consulta. Bueno, que en este caso, un poco los impactos para Uruguay serían una facturación anual a 2040 a 2.000 millones de dólares. Esto implicaría sobre el PBI proyectado 2040 un aumento del 2%. Creación de 34.000 empleos directos por estas nuevas industrias que se podrían estar desarrollando a partir del hidrógeno, sobre todo los derivados.
que mencionábamos antes, inversiones acumuladas del orden de 19.000 millones de dólares, y en cuanto a nuestro objetivo, que fue un poco el disparador de toda esta nueva movida con el hidrógeno, reducciones anuales de CO2 del orden de 7 millones de toneladas. Bueno, eso un poco resumiendo la próxima. ¿Qué incentivos tenemos hoy en día, ¿no? Esto es lo que estamos analizando, nuevos mecanismos, y también en contrapartida con diferentes instituciones y actores, pero hoy en día, como había mencionado ya antes Marcelo, tenemos, ya se fue incluido el año pasado, el hidrógeno verde como parte de la matriz de evaluación de COMAP. Esto con puntaje máximo es lo que se llama el sectorial MIEM, que es el nivel tecnológico de producto elaborado. Los vehículos a celda de combustible, eléctricos a celda de combustible hoy en día, dentro de los cuales entrarían el hidrógeno que se están previendo, ya aplican las exoneraciones de tasa global arancelaria de MESI en la fase de adquisición. Después, Uruguay fue adjudicatario de un fondo con otros pocos países de las Naciones Unidas para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, que es de 10 millones de dólares no reintegrables. Esto se estaría utilizando para apalancar financiamiento privado a iniciativas innovadoras y sustentables, y acá entra el hidrógeno también como uno de los grandes pilares. Sí. También, como se mencionó, se creó el Fondo Sectorial de Hidrógeno entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el GATU y la ANI. Hoy en día hay una convocatoria que está abierta y en etapa de evaluación. Esto es al proyecto adjudicado, que se estaría adjudicando, se acaba de dar una prórroga para la entrega de los perfiles, lo cual se estaría recibiendo los perfiles completos en enero, y en el primer trimestre del año próximo se estarían adjudicando los ganadores de esos fondos. Son hasta 10 millones de dólares en un periodo de 10 años. Después también otro tema que está bueno señalar: la banca multilateral está queriendo diversificar sus portafolios y integrando proyectos de energía limpia y de sostenibilidad. En ese sentido, es un buen momento para generar project finance en este sentido, para este tipo de proyectos. Y después hay estos gobiernos, como sería el gobierno de Alemania, que también la crisis ha acelerado la necesidad de diversificar sus mercados energéticos, sus proveedodores, y también en línea con los objetivos de descarbonización. En este caso, por ejemplo, el gobierno alemán, en Alemania, creo que Jorge ya lo había incluido en alguna de sus slides, tenemos estos fondos que se llaman el Programa de H2 Global, que es un fondo de Alemania, que está bueno y es bastante innovador en el sentido de cómo se aplica, ¿no? Estos fondos lo que hacen es financiar el gap de precios entre la producción en base a combustibles fósiles o productos fósiles versus el producto con hidrógeno verde. Ese gap tiene una trayectoria también descendente, en el sentido de que también acompaña lo que es el desarrollo de las tecnologías, que como decimos son tendientes a ir bajando de precio. Entonces tiene un poco esa lógica, y está bueno eso. Esto es por ahora todo lo que tenía para decirles. Igualmente quedo a disposición por si tienen alguna pregunta o consulta más adelante. Claro, pero eso va a arrancar bien. Lo del tercer tipo, los megaproyectos, me parece que acá en Uruguay no es el mejor lugar para hacerlo por esa cantidad de áreas que requieren. Pero si pensamos en el arquetipo 2, pongamos un proyecto vamos a poner un caso concreto, de metanol o combustibles sintéticos, digamos de 200 megawatts. Entonces, imagínense Uruguay y qué necesitamos, qué ingredientes necesitamos. Necesitamos las renovables, necesitamos agua, necesitamos CO2 y logística de salida, exportación. Esos son los elementos. Entonces, mirando el mapa de Uruguay, bueno, ¿dónde está cada una de esas cosas? ¿Y en qué cantidades necesito? La parte, por ejemplo, de recurso eólico solar, quizás necesiten del orden de algunos 1.000 hectáreas, 3.000, 4.000 hectáreas para poner, digamos, los parques solares eólicos combinados. El recurso solar es un poco mejor noroeste y el eólico es un poquito mejor el sureste, pero bueno, hay una complementariedad, eso se podría hacer sin problemas. Por otra vez, más o menos unas
200.000 toneladas de CO2 biogénico. La parte de agua no es mucha, son unos cientos de metros cúbicos por día de agua. Y después en la zona logística de salida. Entre todas esas cosas que necesito, también hay un tema geográfico. Transportar cada uno de esos ingredientes tiene un costo, ¿verdad? Transportar energía eléctrica tiene un costo a esas potencias que hablamos, ¿no? 200 megawatts, 300, 500, un costo. Después transportar el CO2, cientos de miles de toneladas, que también tiene un costo. Digamos que el agua sería lo más conveniente posible para tener la menor posición que fuera un agua más bien superficial, no tanto, digamos, del famoso acuífero. Si uno habla del acuífero, ya todo el mundo, no importa, pero el acuífero no se puede tocar. Bien. Entonces, todo ese tipo, digamos, de consideraciones hacen que, si uno mira la geografía, tendría que tratar de colocar juntos la mayoría de esas cosas y transportar en lo posible el producto terminado con el hidrógeno incorporado. Tratar de no transportar lo mínimo posible todos esos componentes. Entonces hay un tema, digamos, que hay que pensar bastante bien de dónde uno localiza. Yo acá voy a pasar un pequeño chivo de acá, discúlpenme, pero bueno, sé que me va el sueldo. No, nosotros, digamos, por ejemplo, en el caso de acá tenemos claramente identificado que ahí en Paysandú, donde está Alur, bueno, ubican ahí en el río Paysandú, Alur es una planta, digamos, que produce bioetanol. El bioetanol en el proceso produce CO2 de la fermentación, que es 98% puro, biogénico, porque es de granos. Todo el vapor de la planta sale de una caldera de biomasa. En esa caldera hay una chimenea, sale CO2, más o menos un 12%, pero esa se alimenta con chips de madera, por lo tanto también es de plantación, por lo tanto califica como biogénico. Tenemos el río Uruguay al lado, hay agua dulce, superficial. Tenemos un parque de tanques, tenemos un muelle para poder cargar el producto final, está el río, después tenemos la refinería, otro muelle, tancaje, un caño y un lugar para llegar al área de 12 metros que hay en el Puerto Montevideo, donde se puede cargar un buque para más. Entonces, si, desde el punto de vista, digamos, de un desarrollador, dice, bueno, a ver, ¿qué estoy buscando? Una conjunción espacial de todos esos elementos que me facilite, digamos, el proyecto, porque en definitiva, lo que hay que tratar de hacer acá es, al definir los costos finales del producto, tratar de utilizar lo máximo posible las infraestructuras existentes. Eso es muy importante. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de los proyectos, gran parte, digamos, de la factibilidad va en cómo todas esas cosas del público uno las coloca de la mejor forma posible. Realmente el hidrógeno en sí mismo es un producto tremendamente difícil, como hidrógeno, ¿no? Como gas, de transportar o de almacenar. Tremendamente difícil. Entonces hay que evitar a toda costa tener que lidiar con el hidrógeno como gaseoso. Inmediatamente hay que pasarlo a un carga, vía con etanol, lo que fuera, pero, y eso sí es mucho más fácil para las infraestructuras. Cualquier infraestructura, digamos, de combustibles líquidos sirve para el etanol o sirve para combustibles sintéticos. Entonces, eso como idea general. Yo sé que, digamos, del lado del ministerio, ¿no? Ya saben que están trabajando en un tema de ordenamiento territorial, precisamente para mirar el país con esa lógica. O sea, muy bien, este es Uruguay, no es muy grande, por suerte, entonces, bueno, ¿cómo vamos a organizar todos esos recursos para lograr optimizar todos los proyectos que vayan viniendo? Tampoco sería razonable, por ejemplo, que si alguien decidiera transportar grandes cantidades de hidrógeno, bueno, la forma más razonable que hay por ducto, es un ducto, ¿no? Ducto de hidrógeno, como demostré en el puerto de Rotterdam. Acá las distancias no son muy grandes, eso sería razonable, pero pongamos que hay 3 o 4 proyectos en el país, no sería que el puerto está al sur, no sería lógico que cada uno haga un ducto, tiene mucho sentido. O sea, hay que pensar, bueno, ¿se puede hacer un tipo de infraestructura o organizar hacia un tipo de infraestructura que pueda ser compartida? Todo ese tipo de cosas ayudan a las economías de los proyectos. Son los grandes temas que en el mundo los que están buscando estos desarrollos los están viendo. ¿Cuáles son los habilitadores que se ven? Los famosos Hydrogen Valley. El Hydrogen Valley es un lugar donde en realidad puedo nuclear una cantidad de productores y consumidores que están relativamente cerca, y eso disminuye todos estos costos asociados con las logísticas de transporte y demás. Y los otros grandes habilitadores son los puertos. O sea, los puertos son lugares
Acá en Uruguay no, pero en otros países sí. Los puertos generalmente son zonas industriales, o sea, más de puerto, hay una zona industrial, Rotterdam, por ejemplo, en muchos países, y otros puertos. Entonces, los puertos son un lugar muy interesante, no solo como punto de salida, sino como un punto, digamos, de empleado de industrias que usan el hidrógeno. Cuando uno piensa estos proyectos, tiene que tener en cuenta todo eso. O sea, no puedes pensar aisladamente sobre un Excel, digamos, hacer la cuenta del hidrógeno, pero hay que pensar también en el tema espacial, cómo lo tengo, cómo optimizo todos esos recursos, y cómo los voy, digamos, organizando para que finalmente tenga el menor costo posible. Así que bueno, eso es un poco una idea, una reflexión. Juan. Gracias. Bueno, sí, yo no tengo slide tampoco para esta parte. Básicamente, capaz que la idea es profundizar un poco en aquello que dijimos sobre el offshore, la flexibilidad que le estamos dando y por qué a los distintos proponentes de ofertas. Primero, aclarar que en la oferta nosotros no estamos pidiendo que definan cómo va a ser el proyecto, ¿no? Básicamente estamos definiendo que definan 3 parámetros que son básicamente la cantidad de datos que van a adquirir, cuál va a ser el reparto del profit del proyecto para el Estado uruguayo y cuál va a ser el máximo porcentaje de asociación que van a permitir a la empresa ANCAP asociarse en el caso de hacer un proyecto rentable, ¿no? Porque nosotros realmente sabemos que hoy no se puede definir el proyecto, sino que necesitan todo un periodo de evaluación para realmente poder definirlo. Y ahí entra lo que queríamos un poco profundizar, los conceptos de desarrollo, ¿no? Y los drivers que tenemos nosotros, el driver que tenemos comparado con otros países, por ejemplo Europa. Hay varios proyectos ya de hidrógeno a partir de eólica marina en Europa, muchos en etapa de piloto o pequeña escala, otros ya pensando ya a mayores escalas de los gigavatios, pero el driver, o sea, el objetivo que tienen ellos en realidad es continuar descarbonizando, ¿no?, su matriz, ¿no? Nuestro objetivo en el caso del offshore es básicamente la exportación. Entonces eso hace que los conceptos de desarrollo sean un poco distintos. ¿En qué sentido? Casi todos esos proyectos implican la producción de hidrógeno o en tierra o en el mar, ¿no? Porque se puede producir hidrógeno en una plataforma, ¿no?, como si fuera una plataforma petrolera, pero en realidad en vez de tener los pozos que te llevan el petróleo hacia la plataforma, tenés una plataforma donde recibe por cables la energía eléctrica de los molinos y produce el hidrógeno en una plataforma en el mar. Incluso ahí lo puede convertir en el carrier y exportar directamente de una plataforma, o sea, sin necesidad de pasar por el puerto. Eso es una ventaja también para este tipo de proyectos. Otro concepto de desarrollo es, bueno, ese hidrógeno, en el caso de Europa, lo mandan por cañería a tierra, porque donde lo van a consumir esa tierra. Pero en nuestro caso, no necesariamente tenemos que mandarlo a tierra por cañería, por gasoducto, sino que se podría exportar directamente. Y a su vez, hay distintas opciones para la producción. Si lo vas a producir offshore, puede ser centralizado o distribuido. Allá hay empresas que están dando soluciones tecnológicas, molinos, con el electrolizador integrado al molino, ¿no? Ya la base del molino o allá arriba incluso. Entonces, en vez de transportar electrones por cable, terminan transportando hidrógeno por cañería de cada uno de los molinos, y luego sí centralizarlo en el lugar donde se puede hacer la conversión al carrier. Cuando hablamos de carrier lo pasamos muy rápido, pero sí, básicamente son los carriers que implican carbono, que son pues, el metanol, y después lo podés pasar a otros combustibles sintéticos, como estaba comentando Jorge. En la parte del offshore vemos quizás un poco lejos la posibilidad esta de combustibles sintéticos o metanol, quizás por la distancia a la fuente de CO2, aunque no lo descartamos y está completamente abierto si la empresa logra una solución que eso rinda. Lo que sí vemos mucho potencial la parte de amoníaco, porque para producir amoníaco tenés que tomar básicamente el hidrógeno del aire, ¿no?, y combinarlo con el hidrógeno. Ya hay empresas que están empezando a tener soluciones tecnológicas para producir amoníaco en plataformas offshore. Y después hay otro carrier, que son los líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, ¿no? El líquido organic hydrogen carriers, que básicamente son, por ejemplo, tolueno y su par hidrogenado, que es el metilciclohexano. Hay proyectos ya, por ejemplo, en Japón, que básicamente transportás un producto orgánico que está aportando hidrógeno en su molécula,
lo deshidrogenás y volvés a transportar hacia atrás el producto orgánico deshidrogenado, ¿no? Y es un ciclo. Hay empresas también, el último congreso de Offshore Technology Conference en Houston, ya hay una empresa que presentó una solución offshore para hacer líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, y en su caso ellos veían que esa era la mejor solución. Entonces, de vuelta, reflexionar en eso, que hay muchos conceptos de desarrollo, y cada empresa tiene su preferencia según su know-how. Nosotros hicimos una ronda de consultas desde octubre pasado, que arrancamos una misión ministerial por Europa. A partir de ahí hemos tenido 70 y pico reuniones con 42 empresas, y realmente vos ves que hay distintas cabezas en el sentido de los distintos conceptos de desarrollo, y eso realmente le da riqueza al proceso. Bueno, por ahí simplemente es profundizar un poquito en ese tema, y estamos a las órdenes para consultar. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta. Bueno, señala, ahí está. Una pregunta es: ¿cuánto H2 verde se puede producir en Uruguay? Entonces, hablamos hoy que la sustitución de la importación de combustibles fósiles requeriría más o menos 30.000 gigavatios hora adicionales a lo que hay hoy al año. Y bueno, también había dicho hoy que eso se puede hacer con instalando más o menos una combinación de eólica y solar, que podría ser del orden de 5.600 megavatios eólicos, 5.600 megavatios fotovoltaicos. Si uno mira la hoja de ruta, está puesto en la hoja de ruta, pero es muy fácil de calcular, el potencial onshore del Uruguay es de al menos 80 gigavatios eólicos. O sea que hay 160 veces ese valor que estamos, perdón, 116 veces lo que tenemos ahí, no hay ningún problema. Y 5.600 megavatios fotovoltaicos se precisan, ahí 200 gigavatios solares, que bueno, de vuelta, esos 5.600 megavatios fotovoltaicos serían una 10.000 hectáreas. Y bueno, también está, eso es sin recurrir al offshore, que es lo que está hablando él. O sea que seguramente, igual que ocurre con los alimentos, Uruguay tiene posibilidades, bueno, porque tiene los recursos naturales y porque tiene una densidad de población muy baja, a producir hidrógeno verde para varias veces las necesidades de Uruguay. O sea que podemos exportar, así como ahí se dice que varias veces los alimentos que produce Uruguay sirven para abastecer varias veces a la población uruguaya y se exportan, lo mismo podría pasar con la energía. Yo creo que, a ver la siguiente, una comparación nomás de qué significa eso dentro de Uruguay. Como yo decía hoy, la eólica prácticamente no tiene ninguna interferencia con las actividades agropecuarias actuales, porque los molinos abarcan una gran extensión del orden de 1 megavatio cada 20 hectáreas, pero esas 20 hectáreas se pueden seguir utilizando sin ningún problema. Hoy, con molinos más pequeños que los que hay ahora, los 1.500 megavatios están esparcidos en 45.000 hectáreas de Uruguay. Es una pequeña fracción de los 18 millones de hectáreas que tenemos. Y bueno, un molino moderno, la relación es de 1 megavatio cada 20 hectáreas, 1 megavatio solar cada 2 hectáreas. Y bueno, si lo comparamos con España, que es 3 veces Uruguay, hoy España ya tiene 30.000 megavatios eólicos instalados y cerca de 8.000 megavatios solares, o sea que seguramente no habría ningún problema en poner toda esa energía en Uruguay. Y a mí me gusta poner énfasis en esto, que la producción de H2 verde, así como la de energías renovables, es una producción agropecuaria. Para mí es uno planta molinos o planta paneles solares, como puede criar ganado o plantar arroz. Y bueno, creo que es un cambio, esta transformación energética es eso, la energía pasa a ser una profesión minera, una industria minera, a ser una industria agropecuaria, y creo que ahí en Uruguay está muy bien colocado. A ver la siguiente. Bueno, yo lo dije hoy, la incorporación exitosa de la eólica y la solar en Uruguay fue porque ya estaban las represas.
Y las represas, no hay que olvidarse que, bueno, es un impacto muy grande, porque hoy las 4 represas, la mitad de Salto Grande y las 3 represas de Río Negro, que son las hidroeléctricas que están activas, inundan 200.000 hectáreas. O sea, es un montón de tierra. Y las inundan de una manera que no se puede hacer otra cosa, capaz que salir a pescar, pero no hay tampoco mucha industria pesquera en la zona. O sea que eso es un cambio fundamental. Incluso, yo me gusta hacer esta cuenta, si nosotros guardáramos esa energía que guardan los embalses hoy, que son 1.500 gigavatios hora, más o menos ocuparían, si lo guardáramos en forma de hidrógeno líquido o algún derivado en tanques, sería simplemente, seguramente, algo más chico que lo que son los tanques de José Ignacio. Para que tengan una idea de lo que es guardar energía en una represa de bajo nivel, como son las urbanas, o lo que es guardar energía en hidrógeno o derivado de hidrógeno. Y acá yo digo esta frase que mucha gente le llamó la atención: almacenar energía con hidrógeno derivados es hasta 10 veces más barato que con baterías eléctricas. Bueno, eso lo vimos nosotros en nuestro proyecto. En un principio, a ver, vamos a tratar de estabilizar la red eléctrica, entonces vamos a poner baterías y hacemos la cuenta y vale poner un tanque de hidrógeno que la batería. El tanque de hidrógeno a 700 bares es 10 veces más barato que la batería, que el costo está al lado. Y bueno, vamos a la siguiente. Y otra cosa que hay es que cuando uno, lo que decía hoy Jorge, el hidrógeno se puede transportar en forma de un hidroducto, ¿no? Un caño de moléculas de hidrógeno a una presión relativamente baja, capaz que 100 bar. Y a 100 bar, si uno hace la cuenta, transportar una cierta cantidad de energía en forma de hidrógeno tiene que ser más barato que hacerlo con una línea de alta tensión. Entonces, creo que estos cambios que se van a dar, vale la pena ver esa sinergia, porque si tenemos que multiplicar por 5 la instalación de energía eléctrica renovable, capaz que hay que integrar todos los sistemas. Me parece que lo que va a cambiar es que ya no va a haber un mercado eléctrico y un mercado de hidrocarburos como hay ahora, sino que va a haber un mercado unificado, que va a ser un mercado energético. A ver, la siguiente. Y bueno, yo me lo imagino así: el H2 verde se va a producir mediante energía renovable no convencional con plantas de generación conectadas y dedicadas a electrolizadores que se ubican al pie de las plantas o cerca de las plantas. O sea, no va a pasar por el sistema eléctrico tradicional. Se transporta después ese hidrógeno en forma de ductos dedicados al lugar de almacenamiento o de procesamiento para hacer metanol o otros derivados. Y cuando se precise conectarse con el sistema eléctrico, se va a conectar con turbinas de gas que funcionan con hidrógeno, con derivados o con celdas de combustible. Esa va a ser la integración. Entonces, en un futuro bastante lejano, supongo yo, capaz que más de 50 años, capaz que el sistema eléctrico o el sistema energético no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Capaz que es más barato producir el hidrógeno en un sitio, llevarlo al centro de consumo y ahí producir la electricidad. Y no nos olvidemos que hay un montón de sinergias en esto. Los molinos producen corriente continua y hay que transformarlo en alternas para inyectarla en la red. Los paneles solares producen corriente continua y hay que convertirla en corriente alterna para inyectarla en la red. Y en nuestras casas y en nuestras industrias tomamos la corriente alterna y la convertimos en continua para usarla en las computadoras, en las luminarias. Entonces de repente hay una sinergia que puede cambiar totalmente. Pero bueno, eso será, seguramente yo no lo voy a ver y tal vez muchos de los que estamos acá no lo veremos, pero capaz que en 50 años cambia todo. A ver la siguiente. Bueno, mirando la hoja de ruta de Uruguay, hay un gran potencial para el metanol y el amonio. Al sur de Chile hay un proyecto que es un parque eólico, lo está haciendo Porsche, Enel y HIF. Es un parque eólico que produce hidrógeno, va a capturar carbón del aire, que es una cosa muy cara, y va a producir metanol para después hacer combustibles sintéticos que va a usar Porsche, porque Porsche quiere seguir con los motores de combustión interna. Es una prueba que está haciendo. Bueno, en Uruguay el captador
de CO2 del aire ya lo tenemos, son los árboles y el procesamiento que hace la planta de celulosa. Entonces ahí hay una cosa muy buena que creo que hay que aprovechar. Hay una muy buena infraestructura que permite transportar y exportar el etanol. Yo creo que ahí hay un futuro muy interesante. Y con el metanol se puede hacer el combustible de la aviación. Y no sé si hay algún otro país que sea más competitivo que Uruguay para hacer eso, porque están todas las cosas dadas. No nos olvidemos que las plantas de celulosa que se instalaron en Uruguay no es un crecimiento de las plantas de celulosa, sino que están sustituyendo plantas que estaban en otras partes. O sea que esta abundancia de CO2 no es tan común en el mundo, o sea que es una ventaja muy grande que tiene Uruguay. Y bueno, se habla del consumo de agua. A los 10 gigavatios de electrolizadores que habla la hoja de ruta de 2040, ese consumo de agua es muy similar al consumo de agua superficial que hace las cosechas de arroz anuales. O sea que es agua superficial que el arroz la evapora. Bueno, acá los hidrolizadores la convertirían en oxígeno y hidrógeno. O sea, hay acuerdos también es equivalente en las termas. Cuando uno dice vamos a usar un acuífero, lo que se gasta en las termas de la FEI es más que lo que se podría gastar en los gigavatios de electrolizadores. O sea que tampoco estamos hablando de cosas muy raras. Y bueno, el gobierno ha firmado acuerdos de exportación, creo que ahí hay un muy buen camino. Creo que esa transformación de la energía en una actividad minera, una actividad agropecuaria, es una gran cosa para Uruguay. Y yo imagino pequeños productores que producen electricidad renovable o hidrógeno, y después en un centro de concentradores, como hizo los frigoríficos para la carne, para procesar la carne, que produzca el metanol. Creo que puede haber una cadena de distribución muy interesante para Uruguay. Y creo que esto era el último, ¿no? Muy bien. Bueno, yo para terminar, una pequeña presentación, simplemente mencionar bien cortito lo que se está trabajando en la Universidad de Montevideo en cuanto a proyectos de investigación, proyectos final de carrera y proyectos de maestría. En cuanto a proyectos de investigación, se finalizó en marzo de este año el análisis de los desafíos para la introducción de transporte eléctrico de carga en Uruguay. Se está comenzando a ejecutar un proyecto que se titula Optimización de la gestión energética asociada a los coches eléctricos. En este proyecto la idea es desarrollar modelos matemáticos de optimización de la gestión energética de la flota, basados en inteligencia artificial y modelos de machine learning. En cuanto a los proyectos de grado, se finalizó uno el año pasado. Pasamos, por favor, una más. Aquí es la incorporación de una planta de producción de hidrógeno y amoníaco verde en Uruguay, y se está ejecutando este año un proyecto de instalación de una planta de combustible de avión sustentable a base de hidrógeno verde y dióxido de carbono biogénico. Es un proyecto que se está tutoreando en conjunto entre la Universidad de Montevideo y la Universidad Inglesa. Y por último, por favor, se está llevando adelante un proyecto de maestría sobre el análisis del uso del hidrógeno, capaz que le conoces a la maestranda, de análisis sobre el uso de hidrógeno en camiones pesados de carga. Eso es un poco, quería dar simplemente algunos ejemplos de lo que se está haciendo acá en la UM en este tema en particular. ¿Sí? Creo que con esto estamos. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Qué quieren hacer? Por allá atrás. Una pregunta por curiosidad, Oscar, tú estás en muchos eventos fuera del país, o antes visto también afuera, Jorge también. Y cuando representan a Uruguay, ¿ustedes perciben que afuera las empresas a veces están dispuestas a pagar un premium por la responsabilidad de Uruguay? Pues muchas veces cuando tienen estos temas dicen, pero Chile es más barato para producir hidrógeno verde porque tiene mejor rendimiento. Pero hoy en día, con todo el tema de crisis de Rusia, más parecía que los países no deberían atarse solo en un país. No sé si hay países que dicen, bueno, te pago un poquito más, capaz que con HW o con otro tipo de subsidios,
o directamente van 100% a precio y están dispuestos a cambiarte si viene Marruecos más barato. Entonces, Eso lo conversé con Marcus Exenberger, que es uno de los desarrolladores de HWO, que estuvo acá. Le planteé ese tema. Porque, bueno, esto va a ser un proyecto, digamos, de subasta, donde por un lado subasta hacia la industria una compra por un año, digamos, y el que paga más, y por otro lado, digamos, al que le cobra menos el lado del hidrógeno, pero por 10 años. Y ellos arbitran la diferencia y eso tiene eso. Digo, Marco, bueno, muy bien, pero digo, tenés ese claro, en Omán, en Namibia, en todo, van a tener costos quizás menores, capacidades mayores, son terrenos fiscales, no vale nada. No tenés que pagar el uso de tierra, el gobierno te lo da, las 10.000 hectáreas, 500.000 hectáreas, te las doy. Pero lo que aprendieron los alemanes es que no conviene tener una sola fuente o no diversificar el suministro. Aún a riesgo, digamos, de no ser el más barato, prefieren tener un abanico y usar ese instrumento para generar un abanico de productores. Por supuesto que van a estar los del cuarto de arriba de la tabla, seguramente. En ese cuarto de arriba está Uruguay. Nosotros puede ser que no estemos en el número 1, ni en calidad de recursos quizás, ni en cantidad. Pero en definitiva, vamos a ser un jugador muy importante. Y en todos estos proyectos, finalmente, cuando uno llega al costo de nivel del hidrógeno, lo que importa es el costo de capital, cuál es la WACC. La WACC influye mucho, finalmente, en el costo. Entonces, un país estable, con una tasa baja de acceso a capital, también tiene una cierta ventaja. Entonces, en definitiva, lo que creemos nosotros es que va a haber un mercado suficientemente diversificado y va a haber lugar para todos los que estén en el cuarto de arriba de la tabla, claramente, ¿no? Entonces ahí hablamos con él y ellos piensan usar esa herramienta y no atarse y decir, no, vamos a adjudicar todos los proyectos a Omán o a Arabia Saudita o a quien quiera. No, vamos a tratar de diversificar nuestro portafolio. De hecho, Alemania tiene una política hoy de diplomacia. Andan por el mundo circulando, vinieron acá, van a otros países, y acá vinieron. Van a otros países y tratan de generar eso que llaman los Energy Partnerships. Paraguas grandes donde hay todo un marco, un framework para desarrollar eso. Entonces, nosotros siempre decimos que Uruguay tiene muy buenas condiciones, estabilidad de recursos. No sé si son las mejores del mundo, pero como dijo Noelia, estamos allá arriba de la tabla. También tenemos un tema de escala, cierto tema de escala, pero creo que podemos ser parte de una canasta, que es lo que finalmente se pretende de todo esto. Sí. Yo creo que a Uruguay no lo ven. La verdad que cuesta mucho convencernos, pero cuando te dicen sí, el viento de Chile es fabuloso. El viento del sur de Chile puede llegar a factor de capacidad de hidrolizador del 45%, 47%, pero no tiene nada de suelo. El sol del norte de Chile puede llegar a factor de capacidad de 25 o 30% en el hidrolizador. La combinación en Uruguay puede estar en el 60%. Pero hay que mostrarlo y hay que verlo. Yo creo que Uruguay es un muy buen lugar para funcionar como tuvo el Estado, para probar, porque la pequeña escala permite corregir los errores rápidamente. Y se van convenciendo. Con esto de los camiones, mirá que en Estados Unidos no conseguíamos camiones, recién después de mucho luchar, conseguimos en Corea, tampoco en Europa, pero bueno, el ministro estuvo hace 15 días, a fines de septiembre en Corea, y estuvo probando esos camiones que van a venir acá para ese proyecto piloto, que no es el de ANI. Nosotros nos estamos presentando en la ANI, pero este es otro proyecto aparte, que va solo con Comaco. Y creo que, como pasó con la eólica, al principio vos te acordás de eso, 2008, 2009, querías comprar un molino y el fabricante te decía, bueno, pagalo ahora y esperá 3 años, cuando lo tengas te lo doy. Pero después que empezaron a ver que acá andaba bien, se vinieron todos, ¿no? Y te fue mejor que en Chile o en Argentina. Y yo creo que con esto puede pasar lo mismo. Y tampoco vamos a ser el abastecedor del mundo de energía renovable, pero sí tenemos que agarrar un buen cacho, un pedazo para hacerlo. A ver, si vos te puedes pensar, a ver, Brasil tiene muchas condiciones para exportar carne, sin embargo nosotros seguimos exportando una buena cantidad, muy bien. Lo mismo pasa si nos comparamos con Argentina, ni que hablar por otras razones.
Dicho sea de paso, de hace unos par de meses había salido una revista energética que ya el gobierno argentino estaba previendo poner retenciones a la exportación de hidrógeno verde. Bueno, entonces, con ese, yo creo que... Sí, es una entidad brutal, digamos. Sí, ahí tenemos, y bueno, sí, hablaron de poner impuesto al sol en el sur de Argentina. Así que creo que ahí tenemos una buena ventaja. Lo que pasa es que no nos ven y hay que salir a mostrarse. Bueno, tenemos una buena diplomacia en Uruguay, ¿no? Pero, o sea, estamos teniendo una muy buena diplomacia de hidrógeno en nuestro lado. Sí, sin duda. Muy fuerte. Una pregunta, por curiosidad, ¿de qué tamaño es el proyecto piloto que están hablando para camiones? Yo lo dije hoy, es un hidrolizador de 2 megavatios, ha comprado un parque solar de 7 megavatios, que tiene ese parque solar en el año, produciría toda la energía que va a consumir el hidrolizador, pero netea con el spot. Que no tiene problema en hacerlo ahora porque o el spot está muy alto o está muy bajo, pero es insensible a la producción solar porque hay pocos paneles solares. Si vos pones un parque eólico ahora y lo querés conectar al spot para el hidrolizador, seguramente cuando sopla el viento el spot baja y cuando no hay viento el spot sube. Entonces el solar tiene esa ventaja. Y va a alimentar a 10 camiones, una flota de 10 camiones que van a ser del orden de 800 kilómetros por día durante 220 días en el año. Pero funciona porque los camiones casi van, hay un taxi investor que va a exonerarlos prácticamente todo. Consulta respecto al proyecto de los camiones, ¿son con pila de combustible o combustión interna? Con pila de combustible. El camión en el que estamos mirando es el Hyundai. Hay una versión de Hyundai que ya está funcionando en Suiza, que es el X100, pero es un camión con caja. Y esta es una versión tractora, le llaman de quinta rueda. Y es de 700 bar. El camión que está en Suiza es de 350 bar. Sí. La preguntita para Marcelo sería si también nos podrías compartir un poco más, tú comentaste una experiencia del proyecto de amoníaco verde. Sí. Que han trabajado. A ver, trabajamos en un estudio preliminar piloto, justamente con una planta que ya estaba existente en Uruguay, estoy hablando hace 4 años atrás ya, donde lo que hicimos fue un estudio preliminar del costo del kilovatio hora en la rueda para transporte urbano, para ómnibus básicamente, transporte urbano de pasajeros. Eso se nos cayó en el momento que, por la escala, por el tipo de planta, digo, para usar una planta ya existente, digo, no estar trayendo una planta nueva, nos quedó que el costo del kilovatio hora nos quedaba 5 veces más caro, entre 4 y 5 veces más caro que trabajar con un coche de batería, conectado, cargado directamente de la red. Para acá, la pregunta. La producción de hidrógeno hoy día en la refinería, normalmente es un producto del proceso de refinación de una de las plantas. ¿Ese hidrógeno hoy día es 100% valorizado o hay partes que van al tocho? El hidrógeno viene del proceso de reforming catalítico. Además, ANCAP tiene varias plantas de hidrotratamiento, o sea, todas las hidrodesulfurizadoras de nafta y de gasoil usan hidrógeno para desulfurizar, pero en definitiva, en el balance de la producción de hidrógeno del reforming y el uso en los productos, queda un excedente de hidrógeno. Ese hidrógeno va al sistema de flue gas. El sistema de flue gas esencialmente es un sistema que recoge todos los gases no condensables, más este en particular, y reconectar a la red gas natural para balancear, y de ahí va a los hornos y se usan digamos, como quemador en los hornos. De hecho, los hornos de reforming son exclusivamente hornos de gas. Los hornos de crudo son full oil gas, pero estos son solo de gas. Entonces, en definitiva, la valorización que uno debería hacer hoy de eso es ese hidrógeno contra el gas natural. Si yo, digamos, saco ese hidrógeno para afuera, tengo que poner gas natural para reemplazarlo. Entonces, la valorización se hace en ese esquema.
Es un esquema un poco complicado porque el gas natural viene de Argentina y tiene precios totalmente distintos y fórmulas de indexación distintas para invierno que para verano. Y además no solo son distintas, sino que son cambiantes en el tiempo. Entonces, pero en definitiva existe eso. Una corriente de hidrógeno que tiene un 92% de hidrógeno. Y si uno se da cuenta, más o menos, equivaldría, si uno lo purificara, digamos, fácilmente con una unidad, digamos, de la PCA, obtendrías unos 7.000 kilos de hidrógeno por día, de calidad fuel cell. Sería la cantidad de hidrógeno que hay disponible. No calificaría como hidrógeno verde, entendemos, porque bueno, es subproducto de un proceso químico que en realidad parte del petróleo. Hidrógeno verde. Es muy compleja las reglas, pero es un producto que está allí, existe, y a medida que uno a veces desarrolla los mercados, tiene que ser un poco flexible, porque en definitiva uno puede bien, digamos, desarrollar un mercado e introducir esto, digamos, como complemento de otro. Eso es lo que pasa con la idea del hidrógeno azul. ¿Por qué el hidrógeno azul? Bueno, porque si la demanda va tan rápido como se prevé por vía de regulación, no hay manera a veces de que el hidrógeno verde la alcance. Por un tiempo habría que complementar el hidrógeno azul. Lo cual es complejo porque cuando uno hace una decisión de inversión son 40 años, entonces hay una especie de lock-in, ¿no? O sea, por 40 años y por 40 años voy a estar metiendo metano para hacer hidrógeno, capturando el CO2, pero eso es la respuesta. Me gustaría comentar de los incentivos una cosa que, bueno, no sé si quedó clara, si salió en la prensa, pero lo leí yo, lo vi en un webinar. Esta ley que sacó Estados Unidos para combate a la inflación, no me acuerdo cómo se llama la ley, pero tiene una parte que dice, bueno, si alguien produce hidrógeno que se puede considerar verde, y para eso tiene que demostrar que un kilo de hidrógeno tiene menos del 5% de kilogramos de carbón, el gobierno americano lo subvenciona con $3. Ya le pone $3. Entonces, eso ya pone el precio del hidrógeno verde muy por abajo del hidrógeno gris y aún con factores de capacidad abajo del 30%, 40%, lo que significa que ya va a ser en Estados Unidos internamente va a ser competitivo el hidrógeno verde porque pueden poner paneles solares o molinos con el hidrógeno gris. Entonces se habla de que va a haber, bueno, y además eso durante 10 años que van a dar ese incentivo y tiene que ser entre el año 23 y el año 33, o sea que hasta el año 43 va a haber plantas que están con ese incentivo. Eso va a significar que la producción de los hidrolizadores va a aumentar muchísimo, porque si bien ese hidrógeno que no pueden exportar, sí podemos captar el desarrollo tecnológico de los hidrolizadores. Entonces creo que ahí ese impulso de Estados Unidos va a fomentar el uso de hidrolizadores, de hidrógeno verde para ellos, pero hidrolizadores para el mundo, y que va a ser un catalizador muy bueno de esto. ¿Alguna pregunta más? Entonces, damos por finalizada la mesa. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y la participación de ustedes, por supuesto. Quedamos enganchados para la próxima, a ver qué otra cosa podamos inventar. Muchas gracias.